acá estamos también, como en otra oportunidad, conversando con Giorgio Agostini, siempre con personajes de actualidad y muy importante en nuestro quehacer chileno en este caso, otras veces hemos dicho quehacer mundial, y aquí tenemos precisamente un ex general de Carabineros, Carlos Busto, que ha sido un general que conozco hace mucho tiempo atrás y que ha estado también muy preocupado en lo que pasa en la institución y sobre todo con los cambios que quieren hacer frente, digamos, lo que va a ser la nueva constitución y que van de alguna manera a generar algunos problemas con respecto a la institución de Carabineros. Y hubo dicha hace mucho tiempo atrás, cuando se hubo esta revuelta y un intento, que hubo así, de sedición, de que hay un grupo que está destinado a socavar todas las instituciones, y lo dicen abiertamente. El grupo Bogotá lo dijo, nosotros tenemos que, digamos, de alguna manera intervenir en todas las instituciones, un gobierno determinado, estamos en contra de la democracia burguesa y vamos a generar nuestro propio cambio. Pero dentro de eso está la institución de Carabineros. Entonces, Carlos, me interesa mucho cómo lo has vivido tú, para que tú también nos des tu opinión, tu visión, y tú, pues tú, un hombre cierto que ha hecho tantas cosas respecto al Carabinero y tiene una visión muchísimo más clara de lo que puedo tener yo. Me interesa que tú nos cuentes las inquietudes. Sí, mira, en realidad, cuando se produjo el primer estallido social, el 18 de octubre del 19, en la realidad es que Carabineros no estaba preparado para un desorden tan masivo, tan extensivo como sucedió en esa oportunidad. Carabineros estaba preparado, sí, para mantener el orden público, pero Sí. no en la categoría en que se produjo. Toma en cuenta tú de que el día 18 se produjeron en Santiago más de 50 Así. focos alrededor de Santiago de desórdenes. Y en ese tiempo, Fuerzas Especiales, hoy día Control del Orden Público, tenía solamente 800 carabineros. Si tú los dividías los 800 por 50, prácticamente imposible controlarlo. Bueno, con el tiempo se fue preparando, habían solamente en uso tres carros lanzaguas, imagínate, para 50 focos. Entonces, Carabinero, si bien es cierto, tenía la misión constitucional, ¿no es cierto?, y la tiene el control del orden público, pero no estaba totalmente preparado para un desorden público, un estallido social de la envergadura que tuvo en esa oportunidad. Sí, yo dije recién que eso fue un intento realmente de sedición, por algo la planificación, y fue planificado desde afuera, y yo lo puedo afirmar con casos, tengo documentos que lo afirman. Claro, Entonces, desde ese punto de vista, yo comprendo, y a mí me preocupó mucho, más me dolió mucho que se haya quemado la iglesia. exactamente, la iglesia de Eso es Carabineros, un sacrilegio, inclusive. O sea, claro. ni Dios ni ley. Oye, y además, bueno, también vinieron después las críticas, ¿no es cierto?, a Granero con respecto a los derechos humanos. eh, Diferentes instituciones salieron a criticar a Carabineros y también empezaron a hablar algo que realmente desconocen, la fortaleza que le da a la institución. Empezaron a criticar, por ejemplo, el carácter militar de Carabineros, algo que realmente yo no lo entiendo. Cuando el carácter militar es una gran fortaleza para Así la es, institución y así es. a su vez, es un gran beneficio para las autoridades de gobierno y para la sociedad de que tenga carácter militar. Por eso que yo a lo mejor lo había entendido mal, pensábamos que veníamos a hacer una exposición, pero esta conversación es muy gratificante porque se puede uno explayar libremente con respecto a estos temas. Así Eh, es. por ejemplo, critican el carácter militar, gente que no tiene idea, incluso algunos dijeron de que el carácter militar se lo había concedido el gobierno militar. Oye, en Qué circunstancias. ignorancia, Claro, y hablan ignorancia. hablan con una desfachatez, oye, pero con una ignorancia total. Toma en cuenta que el carácter militar viene de la colonia, la primera institución policial uniformada en el territorio de Chile fueron los Dragones de la Reina, que se fueron conformados en 1758.
Y así hacia adelante, todas las instituciones policiales que fueron sucediendo, que en realidad en ese tiempo era la institución policial en Santiago solamente, el resto de la ciudad eran pueblitos, no existía. Y en Santiago tenían diferentes, fueron cambiando de denominaciones, pero la institución fue la misma. Y todas ellas tenían carácter militar, todas en el siglo XIX, en el 1800, desde 1830 hasta 1896, todas tuvieron carácter militar porque todas fueron adscritas a un estatuto militar. ¿A qué estatuto militar? A la Ordenanza General del Ejército. Ordenanza General del Ejército, que con la nueva Constitución de 1925, con la modificación legislativa que hubo por motivo de esa legislación, pasó a denominarse Código de Justicia Militar. Ahora, cuando se formó Carabineros de Chile, se formó con dos instituciones. La Policía Fiscal, que era de las grandes ciudades, solamente estaba en las grandes ciudades haciendo la función policial, que era una policía de carácter civil. Ajá, interesante. Claro, la policía de carácter civil, pero la otra institución que se fusionó fue el Cuerpo de Carabineros, el ex Cuerpo de Carabineros, que era una institución de carácter militar. Ahora, el fundador, don Carlos Ibáñez del Campo, ¿no es cierto?, fusionó estas dos instituciones y la fusionó en base a la menor, a la más chica, que era el Cuerpo de Carabineros. La Policía Fiscal tenía en ese momento alrededor de 10.000 carabineros, o sea, 10.000 policías. En cambio, el ex Cuerpo de Carabineros tenía alrededor de 5.000, la mitad. Pero el general Ibáñez, como él había estado muy unido al ex Cuerpo de Carabineros, en el grado de mayor fue director de la Escuela de Carabineros, y después como coronel fue comandante general del Cuerpo de Carabineros, hizo que esta nueva institución, Carabineros de Chile, ya no Cuerpo, Carabineros de Chile, se organizara en base al ex Cuerpo de Carabineros. Por tanto, ahí quedó con el carácter militar del ex Cuerpo de Carabineros hasta el día de hoy, ¿cierto? Lo que es una gran fortaleza para la institución y un beneficio para la sociedad. Sí, pues, absolutamente. Podríamos hablar... Permite la cosa piramidal, permite la toma de decisiones, permite muchas cosas mucho más eficiente y mucho más eficaz. Claro. Y critican el carácter militar, entre ellas una académica por ahí de la Universidad de Santiago, que ni siquiera nació en Chile, dice que el carácter militar aleja a Carabineros de la sociedad. Oye, en circunstancias que durante 20 años Carabineros fue considerada la institución más creíble en el país, y que solamente bajó de sus niveles y ahora está en el cuarto nivel, una cosa así. ¿Por qué? Porque sucedieron una serie de hechos desgraciados que afectaron a la institución. Pero no, si no hubiese sido por eso, habríamos seguido siendo la institución más creíble. Incluso cuando fuimos durante muchos años la institución más creíble, fuimos la única institución policial en el mundo que estábamos antes de la Iglesia Católica. Mira. En cuanto a credibilidad. Sí, entonces, es verdad. Claro, entonces, ¿cómo dicen que el carácter militar aleja a los carabineros de la sociedad? Cuando el carácter militar a carabineros lo aplica solamente en la organización, en la jerarquización y en la disciplina. En cuanto al contacto con la sociedad, aplica un carácter social, que es diferente. Y una cosa, porque Gabriel está en todas partes de Chile, está en los pueblos chicos, está en todas partes, y está en contacto con la población permanentemente. Lo que pasa es que mucha de esta gente habla de ignorancia. Ahora, los políticos admiran la Unión Europea, hablan de Europa, muchos de los proyectos que presentan en nuestro Congreso los traen de allá, del Congreso de la Unión Europea, en circunstancias que la Unión Europea, el año 2005, o sea, 15 años atrás solamente, formó una policía para la Unión Europea. Formó una policía en que tenía como territorio toda Europa. ¿Y cómo la formó? La formó con todas las policías de Europa que tenían carácter militar. ¿Y cómo se llama esa policía? Se llama Cuerpo de Gendarmerías Europea, que tiene como tuición la función policial en toda Europa, no tiene frontera, tiene toda Europa. Y es la policía que trabaja directamente con el Tribunal Penal Internacional.
¿Y cuál es la característica? Tiene carácter militar. Oye, Ya. entonces, ¿cómo hacer retrógrado que una policía tenga carácter militar cuando recién hace 15 años la Unión Europea formó su propia policía con carácter militar? Entonces es incongruente, pues. Bueno, pues tú sabes que aquí no hay lógica en esto. Esto, digamos, son cosas que tienen ellos prejuicios, al mismo tiempo van a mentir, forma parte de su estrategia. En el regimiento de carabineros, cuando se formó en el año 1906, y después al año siguiente tomó el nombre de Cuerpo de Carabineros porque se le fusionó los gendarmes de la colonia, que Ya, estaban, gendarmes de las colonias ejercían funciones solamente del río Biobío hasta Chiloé. Y en 1906 se conformó el regimiento de carabineros y al año siguiente se denominó Cuerpo de Carabineros. ¿Y por qué carabineros? Porque antes de ser regimiento carabinero era regimiento de gendarmes. Y ahí había un señor, el comandante Roberto Dávila Baeza, que ya, se propuso reformular, reestructurar el regimiento de gendarmes. Y para esto le pidió ayuda a las diferentes embajadas que estaban en Santiago representando países que tenían policías de carácter militar. Le pidió a la Embajada de Italia, con los carabineros italianos, a la Embajada española, con la Guardia Civil española, a Francia, con el cuerpo de gendarmería francesa, y quienes, ya, y quienes mayormente lo apoyaron fueron los carabineros italianos. Incluso le mandaron sus reglamentos los carabineros italianos y le mandaron 2 instructores desde Italia. Imagínense, estamos hablando de 1906. sí. Entonces, Tiene una tradición tremenda de carabineros. claro, Por favor. uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde nació? ¿Por qué se le puso carabinero? Bueno, don Roberto, no hay un documento escrito, no hay antecedentes históricos, pero se estima de que el comandante Roberto Dávila Baeza, al reformular el regimiento de gendarmes y cambiarle la denominación a regimiento de carabineros, lo habría hecho en homenaje y en agradecimiento a los carabineros italianos. Carabinieri. Carabinieri, Carabinieri. y por eso él le puso regimiento de carabineros, y después fue Cuerpo de Carabineros, y después con la fusión fue Carabineros de Chile. Entonces, esa es la historia que hay, que es muy interesante, que lógicamente no hay un documento que lo diga, pero se estima que así habría sido, que en agradecimiento al apoyo que le prestó los carabineros italianos a este comandante que reformuló el regimiento de gendarmes, le habría él cambiado el nombre a Carabineros. Esa es más o menos la historia. Sí, sí, que no había internet, no había nada como para poder haber hecho una historia con todas las cosas fácilmente escritas. Era Claro, más oral el cuento, y de hecho, claro, el por día de eso hoy. se estima que pudo haber sido eso, porque no hay documento al respecto. Ujú. Y de ahí estamos con el nombre de Carabineros, porque hay 3 instituciones en el mundo que tienen el nombre de Carabineros, que son los Carabineros italianos, Ya, nosotros, ya hay una institución que se llama, en Mónaco, se llaman Carabineros, que son los que protegen a los príncipes de Mónaco, y que se llaman Carabineros. ya mira tú. Claro, antiguamente había más, por ejemplo, en Colombia se le denomina actualmente Carabineros a la Policía Nacional que presta servicio en lo rural. En lo rural se le llama todavía Carabineros. En Ecuador también existió la policía con el nombre de Carabineros, que duró poco tiempo, después se transformó en Policía Nacional. ¿Qué es lo que está sucediendo, lo que sucedió en los años 70, 80 con todas las policías sudamericanas? Todas se le empezó a denominar Policía Nacional. Nos salvamos nosotros y otras instituciones como la Gendarmería Argentina solamente, pero si Ajá. tú vas a Bolivia, Policía Nacional; Perú, Policía Nacional; Ecuador, Policía Nacional; Colombia, Policía Nacional. Todos esos países antiguamente tenían otra denominación. Y Ya. nosotros, Carabineros de Chile, formó la Policía de Colombia. Y en unos primeros momentos históricos se llamó también Carabineros. Formó la policía, a pesar de que no tenemos siempre problemas con nuestros vecinos, ¿no es cierto? Con Bolivia. Si tú ves el uniforme que tiene la policía de Bolivia, es exactamente igual que el uniforme que tienen los carabineros hoy día. Igual. Hoy día, también, o sea, en ese tiempo también se asesoró a la policía de Ecuador.
Y hasta el día de hoy, en la Escuela de Carabineros, la mayor cantidad de alumnos becarios en la Escuela de Carabineros son ecuatorianos, hasta el día de hoy. Inclusive yo me Ahora, acuerdo en el Instituto Superior de Carabineros que llegaron de distintas latitudes latinoamericanas, venían a claro, formarse aquí. O sea, mostrando que Carabineros de Chile es una institución además formadora para los extranjeros. Y es un aporte enorme que ha hecho Carabineros de Chile. ahora, mira, no sé, porque critican tanto a Carabineros, la formación, etcétera, en circunstancia que Carabineros tiene y ha tenido alumnos desde México hasta Argentina, Así es. de toda Latinoamérica, incluyendo Brasil. Hemos Ujú. tenido alumnos de todo. Y bueno, ¿y por qué vienen a formarse acá? ¿Por qué vienen a hacer especialidades acá? Porque somos malos en la formación, somos malos en la capacitación. Tenemos alumnos de toda Sudamérica. Así es. A mí me consta, porque he sido profesor de algunos de ellos. Claro, pues Así que sé que si tú ves las ceremonias, pues la parada militar, ¿cuántos extranjeros desfilan en la escuela de carabineros o en el escalón de carabineros? Entonces, son incongruentes, pues no sé, yo no entiendo cómo somos tan malos que todo el mundo quiere venir a estudiar acá. Entonces, sí, yo te insisto, algo bueno tendremos. ¿Mm? Carlos, yo te insisto, esto es una cosa ideológica, no es de lógica. No se puede conversar con lógica si uno no maneja la lógica, sino que maneja solamente las emociones, digamos, los dichos que tiene ya grabados de mucho tiempo, y que solamente trata de impugnar. Te voy a dar por qué. Cuando yo estudié, además, sociología, marxismo-leninismo, se dijo de frente a infiltrar las instituciones. Y la única cosa que tenemos que tener temor son a las policías y son a los militares que pueden eventualmente derrocar el sistema comunista. Lo Claro, dijeron, entonces dijeron, hay que infiltrar y echarlo abajo, que ojalá Carabineros y los militares dependieran, ojalá, ¿no es cierto?, del Congreso totalmente, que dependieran de los exacto. políticos y que no tuvieran ninguna otra cosa. Y son incongruentes. Piensa tú que la presidenta de la convención, que en el fondo avala la violencia y la mala intervención, según ella, de carabineros, pero tiene dos carabineros que la cuidan. ¿Qué cosa más Exactamente. cosa? Oye, y ella pidió, cuando pidió seguridad privada, le preguntaron de qué institución quiere que le mandemos la seguridad. De Carabineros, dijo. Bueno, y por qué pide de Carabineros si desconfía tanto de la institución? Yo no entiendo, realmente no entiendo. ¿Mm? Nos seguían por la lógica, desgraciadamente, entonces es muy difícil conversar con ellos y menos convencer. Tiene lo que nosotros en psicología y social llamamos disonancia cognitiva. Sabe que muchas cosas están mal, pero las justifica. ¿Ah? Claro, claro. Entonces, Ahora, ese ahora, problema. Me ahora, interesa que tú continúes con lo que tú has visto, lo que tú has analizado. Me estás dando un contexto histórico muy importante. Por esta gente ignorante que está diciendo que Carabineros surgió poco menos a una institución militar hace poco tiempo atrás. Y eso tú mismo lo aclaraste. Qué cosa más mentirosa. claro, claro. Ahora, lo otro que se le critica, que Carabineros tiene que modernizarse. Oye, nosotros, Carabineros ha tenido leyes orgánicas, eh, yo creo que desde el 27 hasta fecha, unas 5 leyes orgánicas. ¿Y por qué ha tenido tantas leyes orgánicas? Porque cada ley orgánica lo va reestructurando, lo va modernizando. Imagínate tú que tienes una ley orgánica del mismo año de fusión del 27, después hubo una al 31, después hubo una al 60, después hubo un ingreso de carabineros a la Constitución en el año 71, y finalmente tenemos la Constitución del año 80. Ajá. Y cada vez que hay una ley orgánica, ¿no es cierto?, es porque hay una reestructuración, una modernización. Entonces, no me digan a mí que Carabinero desde su fundación no se ha modernizado. Se está modernizando totalmente, pues. La crítica va, te estoy diciendo, a tratar de infiltrar y desprestigiar eventualmente nuestra institución, Claro, lamentablemente. claro. Con respecto, y una cosa me ha preocupado mucho, porque yo tengo un hermano que lamentablemente fue policía de Dallas y vino aquí justamente hace 80 años atrás a dar algunas charlas de lo que iba a pasar con el narcotráfico, lo anticipó hace más de 30 años atrás, y aquí se dijo en ese momento los políticos, no, si Chile de pasado más. Pero dentro de eso lo que me interesa más que nada es cómo puede usar, que le llamó la atención a él, los pocos instrumentos que tiene para controlar
con una cierta vehemencia a contener justamente estas masas de esta muchedumbre que se empieza a desbordar. Y entonces digo, ya, aquí están los amalines, pero él me decía muchas otras cosas más que aquí no se usa. Y eso ha tratado de avanzar o hay un control político que no lo permite. No, ha habido avance en la parte tecnológica, como dices tú, ha habido avance. Por ejemplo, por lo que yo sé, yo no estoy en la institución ahora, pero hay un par de aviones en el norte que tienen cámaras especiales que van detectando no solamente el ingreso de inmigrantes, sino que también el ingreso de drogas. Hay camiones especiales en que se pasan los carros por la parte externa de ese camión y detectan también lo que tiene en el interior. Hay unos jeeps especiales, o sea, ha habido un avance en lo material, pero hay que considerar que nuestras fronteras son tan extensas, son tan extensas. Tenemos más de 5.000 kilómetros de frontera desde Perú, ¿no es cierto?, hasta Tierra del Fuego. Entonces es muy difícil controlar metro a metro todo lo No, es que es imposible, la es frontera. imposible. Posible. Es- Pero que ha habido algunos avances en la parte tecnológica, sí, sí, lo ha habido. yo me refiero a otra cosa, digamos, cómo contener la masa que va todos los viernes, eventualmente destruyeron hasta la estatua y tanta cosa hay. Y me llama la atención, yo creo que es una decisión política, ¿no? ¿Por qué no han permitido, por ejemplo, que Carabineros rodee la plaza o inclusive antes que no permite que se formen estos grupos? ¿Han Por- recibido por- alguna instrucción política, alguna cosa? ¿Qué ha pasado ahí? no, muy sencillo. La Corte de Apelaciones de Santiago lo prohibió. Hubo una oportunidad como al año siguiente, Sí me acuerdo, eso sí me acuerdo. claro, en que Carabineros rodeó la plaza y no hubo ningún ingreso. Pero se quejaron judicialmente ante la Corte de Apelaciones, en el sentido que las plazas, las calles son públicas, por lo tanto, el Estado no puede prohibir que se ingrese a una plaza. Y la Corte de Apelaciones le encontró la razón y prohibió cerrar la plaza. Por lo tanto, la plaza está abierta porque tenemos que obedecer las órdenes judiciales. Sí. Y la orden judicial de la Corte de Apelaciones dice que ningún espacio público puede ser cerrado por la policía. Y ahí quedamos con las manos atadas. Eso es lo que quería saber. O sea, hay una orden Eso es. judicial al respecto, porque se me Hay da mucho la atención. hay una orden de la Corte de Apelaciones Ya. Y, de Santiago. ya, y eso entonces a la Corte de Apelación no le importa los desastres, sobre todo los No, pobres negocios que tienen ahí no, las pymes que han sufrido cualquier cantidad de brutalidades. le encontró razón a los abogados de estos grupos en el sentido de que era un espacio público que el Estado no tenía derecho a evitar que la gente estuviera en ese espacio público. Y la Corte de Apelaciones le dio la razón y prohibió cerrarla. Así como también, ¿no es cierto? La Corte de Apelaciones de Valparaíso, por ejemplo, Sí, prohibió el uso de las escopetas antimotines, prohibió el uso del gas en las calles, prohibió el uso del agua. O sea, con qué carabineros entonces mantiene el orden? Con sí. conversaciones? ¿Cómo vas a conversar tú con un gallo que te está tirando piedra o te está tirando bombas Molotov? Entonces ellos dicen, incluso hasta el gobierno dice, no, es que hay que parlamentar. No, ¿Cómo un carabinero se va a atrever a parlamentar con un no, que muchacho que le está tiran con un, piedra y cosas. oye, no, y Invitamos con a un varios muchacho, diputados que se pongan ahí. A con ver, un nos muchacho quedan que dos está con una minutos. bomba? En estos 2 minutos que nos quedan, me gustaría que tú enfatizaras en algo en particular, no solamente para nosotros, sino para el público en general que va a ver esto en YouTube permanentemente. Y quisiera dejar como una cosa bien importante para que el público entienda. Y mostrarte que hay ignorancia. Y mostrarte que las cosas judiciales han prácticamente, de alguna manera, limitado enormemente y que los carabineros se están, así, eventualmente, a que lo traten mal sin poder defenderse. Ni siquiera la legítima defensa en un momento también no cuestión. Entonces me interesa que tú digas en estos Sí. minutos algo Mira, que yo le es diría importante. a la población de Chile en general Eso. que confíe en sus carabineros, confíe. Carabineros hace lo mejor de sus capacidades para poder mantener el orden y la seguridad. Pongamos un ejemplo. Durante el estallido social
antes y después, ¿cuántos muertos hubo por manos de carabineros? Creo que ninguno. En circunstancias que en Estados Unidos, durante 3 días de desórdenes frente al Capitolio, hubo 4 muertos. Sí, aquí, Entonces, sí, entonces muchos carabineros fueron heridos, hay que decirlo. claro, 2.000 carabineros heridos, Sí, 2.000 bueno, carabineros, Dios mío. sí, creo que el público sepa Claro. cómo se llama. Hubo 2.000 vehículos destrozados, o sea, no deteriorados, destrozados. O sea, hay 2.000 vehículos policiales menos en la calle Mira, y y 2.000 y parece tantos, y 2.000 y tantos las carabineros. relaciones dice que no se defienden. Bueno, yo te Claro. agradezco muchísimo que hayas podido, no sé, tu día participar en este programa. Vamos a tenerte presente más adelante, seguramente con más cosas. Y quiero, no sé, sobre todos ustedes, despedirme, este gran general, ¿cierto? Que hoy día está retirado, pero con la cabeza muy bien puesta y analizando todo lo que está pasando. Y nos da una lección de historia muy importante para que todos sepamos cómo se originó Carabineros. Gracias, Carlos. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias a ti, Giorgio, y a tu disposición. Ya, Chao. muchas gracias. Ya, chao, chao.